todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene sistema de closed caption. Este es Canal Capital. Hola, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de arte a propósito de que el museo más antiguo de Colombia está de cumpleaños. Les hablo del Museo Nacional que el 28 de julio, el jueves 28 de julio, cumplió 193 años de fundado, o al menos del decreto que dio inicio a su fundación. Para hablar del tema, estamos con el director del Museo Nacional, Daniel Castro Benítez. Daniel, usted llegó a la dirección del museo, no lleva ni un año, y le tocó ya esta primera celebración. ¿En qué consiste? Sí, bueno, la celebración, como lo he dicho ya en varios medios de comunicación, siempre un cumpleaños amerita celebración. Y más de una institución de un carácter educativo y cultural como el Museo Nacional de Colombia. Un espacio que tiene un profundo significado y que tiene también una responsabilidad de estar actualizando su manera de comunicar con los ciudadanos eso que somos como país, y además aún en este momento de transición. Fueron varios días de eventos especiales para la celebración. ¿Cumplieron las expectativas en cuanto al público que lograron convocar para aprovechar esta fecha del museo? Sí, yo cito una anécdota de la jornada del domingo pasado, que fue el 24 de julio, que es una jornada de puertas abiertas. Recibimos aproximadamente 3.800 personas ese domingo. Y cuando le compartíamos a la gente la idea de que estamos celebrando 193 años, la gente en un tono muy amable nos dice, pero no parece. Es decir, porque lo que nos interesa mucho es poderle permitir a la gente un contacto muy sensible, una experiencia muy especial, un vínculo con eso que está exhibido ahí, pero donde cada una de esas personas le otorgue un sentido particular. Y entonces fue muy gratificante. Ese día tuvimos un recorrido comentado que fue las historias secretas del museo. Siempre la gente va a querer saber qué hay detrás de una institución como esa. Porque además, como todo el mundo sabe que era una cárcel, entonces muchos pensamos eso debe haber una parte que todavía no han descubierto. Y, sí, ¿no? Hay mucha información, porque además hay historia detrás de eso. Y siempre la historia es una manera de enfrentarse a lo que somos también, donde hay muchos interrogantes. Entonces hubo un encuentro como ese. También hubo un espacio para recordar la infancia, para las familias, es decir, en la cual niños y adultos pudieran pensar, porque también el museo es un espacio de memoria. Cumpleaños sin torta no es cumpleaños. Entonces repartimos la torta en horas de la tarde, y hubo también concierto, música colombiana, con la ópera Estudio de Colombia, la gente muy alborozada, y eso fue la jornada del domingo. Bueno, pero sáquenme de mi duda personal. ¿Hay espacios secretos por descubrir al público todavía? ¿Paredes rayadas por presos? ¿Ese tipo de cosas? Yo ¿o creo no? que tal vez como espacio lo que conocemos es lo que es, ¿verdad? Sin embargo, en anteriores propuestas de renovación integral, y yo creo que va a ser interesante hablar más adelante de eso, naturalmente ese espacio es la última sede y la sede definitiva del Museo Nacional. Si el Museo Nacional fue creado en 1823, esa no ha sido su única sede. Esa antigua penitenciaría del estado de Cundinamarca, que fue construida más o menos, o su inicio fue hacia 1874, es solo en 1946 cuando el museo llega a esa sede. Antes había tenido sedes muy diversas. Una, el actual Museo Colonial, el antiguo edificio de las aulas junto a la Cancillería o el Palacio de San Carlos, por ejemplo. Otra sede del Museo Nacional fue un lugar inédito que hoy no existe, el pasaje Rufino Cuervo, que quedaba en la carrera séptima con Avenida Jiménez,
en el segundo piso, uno de los primeros centros comerciales de Bogotá. En el segundo piso quedaba el Museo Nacional. Y el lugar original de esa sede fue la Casa Botánica, que era la sede de la expedición botánica, que hoy ya no existe. Sí queda el observatorio astronómico en los predios del Palacio de Nariño. Es decir, el museo ha tenido... y también el edificio Pedro A. López, donde hoy tiene sede el Ministerio de Agricultura. En el último piso, durante las primeras décadas del siglo XX, el museo tuvo sede ahí. Ahora, llega la cárcel, y eso es una historia muy impresionante. Porque pasó de ser cárcel inmediatamente a ser museo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sí? O sea, ¿fue cárcel por siglos? Fue cárcel, no, fue cárcel desde finales del siglo XIX, más o menos 1880, un periodo muy complejo. O sea, si pensamos en historia, es la Guerra de los 1000 días, guerra partidista, donde presos políticos fueron encarcelados en ese lugar. Y luego fue cárcel de Bogotá hasta que se construye la cárcel de La Picota. El edificio queda vacío y hubo dos posiciones. Una, un pasado tan doloroso, un pasado tan oscuro, que reviste temor y angustia, podía conducir a que era mejor que el edificio se demoliera. Pero hubo voces de jóvenes arquitectos colombianos en ese momento, Manuel de Bengoechea, Hernando Vargas Rubiano, que dijeron: debemos salvar ese edificio. Y quien llega en ese momento, Teresa Cuervo Borda, una de sus directoras también más activas y con magníficas ideas en el siglo XX, y dice: los museos que estaban en ese momento dispersos y guardados también en cajas debían tener sede en ese edificio. Y eso... O sea que realmente la primera colección del museo en su sede actual fue una reunión de colecciones y no simplemente lo que estaba en la última sede del museo. Realmente es muy interesante pregunta, en la medida en que también es interesante caracterizar que las colecciones del museo comienzan a crearse desde 1823. Unas colecciones científicas. Luego, y tenemos que recordar que es Bolívar y Santander quienes toman la idea de crear el museo, comienzan a entregar los trofeos de las guerras independentistas. Es decir, que ahí el museo comienza a tener un carácter también histórico. Pero también otras personalidades dicen: el arte es una expresión también de la nacionalidad. Por lo tanto, comienzan a entregar también piezas artísticas. Eso le da al Museo Nacional de Colombia un carácter casi inédito en función de muchos de los otros museos nacionales de Latinoamérica y del mundo, que es un museo de carácter múltiple. Hay museos históricos de arte, hay museos históricos que se dedican solo a la historia, museos históricos de ciencia, pero el Museo Nacional condensa en un espacio por lo menos un triple carácter, que es ciencia, arte e historia. Y eso nos hace... digamos, inéditos, pero nos plantea también enormes retos. Bueno, pero ustedes todavía tienen colecciones guardadas, ustedes todo lo que tienen lo tienen expuesto. No, ese es también magnífico mensaje de cómo un museo tiene, digamos, de alguna forma tres grandes responsabilidades, que son conservar las colecciones, investigarlas, es decir, profundizar sobre esa razón de ser de eso que tenemos, pero también comunicarlas. Y la dimensión de comunicación reviste muchas estrategias. Por lo tanto, no todo lo que tenemos está exhibido. Y esa es también parte de un anhelo que el museo ha tenido, que es querer expandirse, porque tenemos un alto porcentaje de piezas que están todavía guardadas. ¿Qué porcentaje de piezas están guardadas? Yo creo que hay fácilmente un 40% de piezas que están guardadas, que sencillamente intentamos rotar, sacar en varios periodos y en algún momento ideal poder exhibir de una manera integral. ¿Y ese plan de expansión es solamente una idea o ya tiene al menos un lote o algo? Ha tenido muchos intentos. Todo el espacio de la manzana circundante del antiguo panóptico, como se le denomina, pues es también parte de un proyecto en el cual queremos pensar naturalmente en un diálogo muy fluido y en unos ejercicios concertados con las instituciones que son vecinas nuestras, el Colegio Policarpa Salabarrieta, el Colegio Mayor de Cundinamarca, que son también espacios que están ubicados en la parte posterior del museo, con un ejercicio de concertación
que ha tenido varios intentos de que se resuelva y a veces se detiene. En este momento yo creo que tenemos una muy buena posibilidad de que en un mediano plazo ese sueño se cumpla, que ellos tengan también unas edificaciones y unos espacios adecuados para su funcionamiento, para que su misión se cumpla y el museo también pueda Pero eso hacerlo. depende de que el museo recaude suficientes recursos Sí. para comprar los predios, Sí. o el museo vive con unos subsidios del Ministerio de No, Cultura y demás. implica exactamente un universo en el cual ojalá propuestas privadas de lo que tenemos en este momento hoy avisorando como lo que pueda viabilizar ese proyecto de expansión se cumpla, y es pensar también en una posible alianza público-privada donde pueda haber recursos privados que también permitan que esa expansión se haga posible. ¿Sería pero el también, primer museo APP en Colombia? yo creo que sí, aunque también estamos trabajando paralelamente en unos estudios de los museos que le pertenecen al Ministerio de Cultura fuera de Bogotá, que también puedan identificar esa posibilidad de un desarrollo en función de las alianzas público-privadas. Es inédito e interesante. En este momento, el museo, ¿cómo son los porcentajes de los ingresos del museo? ¿De cuánto depende del recursos de la nación? ¿Cuánto depende No, en del este momento- porque entrar al museo es gratis, ¿verdad? Sí, en este momento es gratis, pero el recaudo en este momento depende exclusivamente de lo que el Ministerio de Cultura nos entrega anualmente como un presupuesto ¿Qué es para cuánto? funcionamiento. Son más o menos un poco más de 2.000 millones de pesos. Y con eso están Y con chan eso con chan, como se dice, estamos o al debe. bastante apretados, exactamente. Sí. Con eso, y además porque también estamos en una realidad fiscal muy compleja, y con eso tenemos que ser muy creativos, es decir, con ese recurso que el Ministerio nos entrega, pero eso yo creo que nos permite también pensar en posibilidades alternas de cómo logramos que esa misión que tenemos se siga cumpliendo sin que eso demerite en calidad Claro. y también en atención. Pero ustedes tienen 2.000 millones al año. ¿Cuánto sería el presupuesto ideal? Bueno, eso es. Ahora necesitaríamos unas cifras casi que multiplicadas por 5 si quisiéramos comprar lotes. No, bueno, Hacer eso también le iba a ampliación y preguntar, demás. ¿cuánto costaría la ampliación? Pero para operar en el espacio que hay actualmente, ¿cuál sería la cifra Yo ideal? creo que alrededor de un poco más de 5.000 millones de pesos para tener, digamos, una holgura, pero digamos como decimos, no le podemos pedir peras al olmo. Es decir, no podemos ser ingratos con el gobierno nacional y con lo que nos entrega, sino, insisto, racionalizar mucho eso que nos entregan y de esa manera tratar de garantizar un servicio y una operación que sea la mejor. Pero también hay un grupo de amigos del museo, ¿no? Sí, eso es. ¿Y ellos donan o qué hacen? Sí, ellos nos ayudan a hacer gestión con la empresa privada. Tengo que reconocer que es un grupo de personas con un entusiasmo, con una voluntad de servicio y con un apoyo magnífico. Y eso también creo que es algo que muchas instituciones deben tratar de explorar como posibilidad, porque ese ejercicio de poder ver que tenemos un acompañamiento y que tenemos un acompañamiento sostenido y que tenemos también gente que puede ayudarnos a hacer vínculos, eso para una institución como el Museo Nacional es determinante. ¿Cuántos amigos tiene el museo? Yo creo que la junta directiva son más o menos unas 20 personas, pero yo creo que hay alrededor de unas 250, un poco más de 300 personas, y quisiéramos que fueran mucho Que más. ponen ideas, trabajo, Sí, exactamente, plata, ¿no? exacto. Ya. Y esas personas yo no quiero que esto suene irrespetuoso, pero soy tentada a usar la frase de pieza de museo, que usa mucho la gente cuando quiere referirse incluso de una manera peyorativa a algo que ya está pasado de moda, que ya no, dicen pieza de museo. Las personas que están ahí, ese grupo tan interesante, 250, entre ellos hay jóvenes que ven en el museo una oportunidad para su desarrollo vocacional, para otras cosas, o son todos, y perdón, lo voy a decir porque tengo la tentación, pero no, o son todos pieza de museo. No, Claudia, me encanta que use el término, porque yo tengo que decirle una cosa, y es que cuando llego al Museo Nacional
Precisamente yo les digo a las personas, dado también parte de mi experiencia, o sea, tengo que compartir, ¿no?, con los televidentes que yo fui jefe de la división educativa del Museo Nacional hace casi 20 años. Es decir, conozco la institución, trabajé en ella, luego fui director de la Quinta de Bolívar y de la Casa del Florero por 16 y 14 años respectivamente. Y entonces yo soy el primero que les digo a las personas, yo soy la primera pieza del museo, por razón un poco de ese vínculo. Ahora, ¿qué significa eso? Que hay piezas de museo en función de la experiencia y de la tradición y del aporte que nos pueden dar. Pero también hay gente joven. Sin embargo, sé que es un reto y lo que ustedes hacen, medios de comunicación, para ayudarnos a comunicar que el sentido de un museo hoy en el siglo XXI es muy diferente a lo que siempre hemos creído, que es eso que usted identifica, y es como pensar que una pieza de museo es una cosa empolvada, que está metida en una vitrina, que no es dinámica, que no se mueve. Me parece que es muy acertada. No, o que los museos también son esos lugares donde toca portarse demasiado bien, o sea, nada se puede tocar, casi que uno no puede respirar, mientras que al mismo tiempo hay exposiciones como la que hay actualmente, CAFAM de la Floresta, que es la de Van Gogh, sí, que no tiene las obras de Van Gogh, pero es una proyección de las obras de Van Gogh en gran formato, y eso termina siendo más atractivo para los niños, mejor plan para la familia, que ir al museo donde todo es así, que no se puede decir nada. Claudia. Entonces, ustedes tienen un gran reto ahí. Sí, de acuerdo. Y me encanta también que lo mencione por una razón, y lo digo también muy respetuosamente. Hay un mito en torno a los museos, y ese mito tiende a identificar a los museos justamente como lo que un gran teórico, más o menos hacia la década de los 80 del siglo XX, identificó como museos templo, un espacio devocional, controlador, que no permitía sino solamente llegar reverencialmente al lugar con cierto control. Y él propone otra cara de la moneda. El museo debe pasar de ser un templo a ser un foro, a ser un espacio de diálogo, donde los discursos se intercambien, donde la comunicación sea muy activa. Y ese es gran parte del reto de muchos museos del mundo, entre ellos el Museo Nacional de Colombia, y donde eso que usted señala, de estas nuevas propuestas, en las cuales podamos tener un contacto con el arte, con la ciencia, con la historia, se hagan posible. O sea, nosotros, en todo un ejercicio de renovación que el museo también está llevando a cabo, no estamos excluyendo precisamente esos dispositivos y esas maneras para que los lenguajes precisamente sean coincidentes con la necesidad de la ciudadanía. Pensando en la ciudadanía, no solamente en piezas de museo, sino también en la juventud que busca nuevas formas de percepción. Bueno, le doy una idea. Como en los museos están los avisos de silencio, apaga el celular, todo eso, ¿por qué no hacen un día del Día de la Bulla en el museo? O sea, el día donde uno pueda ir y conversar y armar un bullicio respecto a las obras que Claudia, está viendo. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Claro, el Día de la Bulla, y le voy a decir dos ejemplos. Uno, era un viejo mito. En el museo no se pueden tomar fotografías. Un primer control. En una época de la imagen, en una época de los dispositivos móviles, ¿cómo vamos a permitirle, o más bien, a impedirle a la gente no apropiarse de esos patrimonios que están ahí a la vista a partir de los celulares? Yo creo que somos, de museos latinoamericanos, casi que pioneros. Yo creo que la restricción se anuló, yo creo que hace fácilmente unos 10 o 15 años. Y es, la gente puede tomar fotografías. O sea, ¿no es cierto aquello de que las fotos dañan las obras? No, el flash con mucha frecuencia puede generar riesgos, pero la apropiación a través de la imagen es una cosa que es vital. Y qué mejor que yo me haga un selfie junto a una obra de arte y donde yo diga, estoy aquí, estoy haciendo, estoy apropiándome de ese patrimonio. Ese es, digamos, un punto. Y el otro punto también que me parece que es muy interesante, que también tengo que decirlo, que cuando fui jefe de la división educativa le dimos un giro. El no tocar generaba y era una tradición de esa restricción que teníamos en los museos. De hecho, la razón del no tocar implica
una invitación, o sea, era una A invitación tocar. restrictiva, no, era una invitación restrictiva a el hecho de que debemos conservar las obras. Y entendimos por una propuesta de un museo cubano, que la instituimos desde ese momento y se ha vuelto, en ese momento no hablamos de viral, pero hoy en día ya está mucho más difundida, es que si le explicamos a la gente la razón de que el tocar puede generar riesgo en las obras, es mucho más pedagógico que decirle no lo haga. Pero lo más bello, que fue algo que se lo heredamos a ese museo cubano, era decirle a esos jóvenes y a esos niños algo que yo vi transformación en los rostros cuando lo compartía. Les decía, estas obras, muchas de ellas tienen 200 años, muchas de ellas tienen 1000 años, tienen siglos, y muy seguramente tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos las vieron. Si tú nos ayudas a conservarla, y entonces la pregunta era, ¿tú te imaginas siendo papá o siendo abuelo? Para un niño de 10 años es una pregunta impresionante porque es lanzarlo al futuro. Y un museo tiene la responsabilidad no solamente de pensar en el pasado, sino de proponer acciones de futuro. Entonces ahí era perfectamente entendible que ese cuidado era ya una responsabilidad compartida y no solamente un acto restrictivo de la quiero hablar institución. de las exposiciones que tienen en este momento, antes de que ya no se nos acaba el tiempo, pero antes, ¿al Museo Nacional se puede llevar el palito ese para los selfies? Porque, Sí. por ejemplo, no se puede en el Museo del Louvre. Sí, y en otros grandes museos del mundo. con restricción. Por lo pronto, el celular en mano que nos funciona perfectamente. O sea, es que el primer selfie, el primer palito es el brazo, ¿verdad? Y entonces eso es perfectamente factible y es posible, y entre más circulación de ese patrimonio nos ayuden los ciudadanos que nos visitan, mucho mejor. 400.000 personas entran al museo anualmente. Sí. ¿Cuántos extranjeros, cuántos bogotanos, cuántos del resto del Yo país? creo que ahí hay un universo muy variado. Yo me atrevería a pensar que hay un grupo mayor. De esos 400.000 hay por lo menos un 70% que son entre adolescentes y hasta el adulto mayor. Un otro porcentaje, un 30%, son los grupos escolares que llegan acompañados de sus profesores. Y de ese 70% yo me atrevería a pensar que un 40% es un turismo nacional, pues contando también Bogotá, y yo creo que el resto también turistas extranjeros. Por el hecho de que al ser un museo nacional, un turista siempre va a querer tener una imagen de país en un espacio contenida y ojalá lo más convincente y completa posible. Que pagan cero, ¿no? En este momento pagamos cero, estamos ¿Por qué me estudiando. está diciendo en este momento? Sí, es porque el museo tenía digamos, una política de un cobro de valor de ingreso muy baja. Y durante un tiempo, desde el año 2010 hasta el presente, tuvimos la posibilidad de volverlo gratuito, pero ya tenemos un aval de volver a ese costo que es muy bajo. Es decir, si uno paga 3.000 pesos, 2.000 pesos y 1.000 pesos por tres categorías, es muy bajo. Sin embargo, frente a eso, la gente va a decir, bueno, pero si yo tengo una familia, ¿qué hago? Todos los domingos, todos, no solamente el último domingo del mes, el ingreso es gratuito a todos los museos del Ministerio de Cultura en el país y en Bogotá. ¿A partir de cuándo vuelven a empezar a cobrar? Estamos viendo si de pronto, tal vez ya este año no nos da el tiempo, pero es posible que desde el año próximo podamos reconsiderar el tema del valor de ingreso, siempre planteando la alternativa que vamos a tener jornadas de puertas abiertas. Tengo 2 minuticos y quiero que me hable de la tierra como recurso, que hace parte de la renovación integral del museo. Y estuve leyendo que, por ejemplo, van a exponer los artículos, los objetos que desde la época, yo no sé si de la colonia o más allá, han transformado la tierra colombiana, que además me parece una apuesta muy apropiada para pensar en país, en pasado, en presente, en futuro y lo que se viene con el posconflicto. Sí, Cuénteme Claudia, eso. muy interesante es que eso, que es una sala en particular, hace parte de la renovación integral. Y el tema de esta sala, que es la segunda que se renueva frente a este ejercicio, ha hecho una apuesta muy interesante, y es cómo entendemos el país a partir de sus recursos naturales y cómo hemos
hecho uso, pero también el museo no puede estar exento de tener una mirada crítica y cómo ha habido abuso de los recursos naturales. Y eso se ha hecho además en una característica muy interesante que ya la señalaba, y es que las colecciones están hablando todas entre sí, el arte con la ciencia, con la historia, con la tecnología. Una sala que va a permitirle a todas las personas tener ese diálogo y también salir con reflexiones y preguntas. Daniel, lleva menos de un año en el museo, sus predecesoras duraron como de a 10 años, si eso se sigue cumpliendo, usted va a estar para el Bicentenario. ¿Eso es lo que quiere? ¿Ya lo está preparando? Sí, yo creo que tenemos que tener ese norte de mediano plazo, es ya cerca, 2023, y yo esperaría, ojalá se cumpla, tener 2 sueños cumplidos. Uno, la renovación integral de salas, que en la medida en que un museo se debe a la sociedad, debe transformarse cada cierto tiempo. Y un museo de 200 años, que ya se ha visto abocado a hacer esos cambios, sea una de las tareas. Y el otro, idealmente, una ampliación, una expansión que permita un espacio de apropiación muy activo, muy dinámico para toda la ciudadanía. Cuando haga el Día de la Bulla me invita. Claro que sí. Gracias. Daniel Castro, director del Museo Nacional. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Se construirá